8:30, la exministra Magdalena Mate será interrogada el 13 de junio próximo por el fiscal que investiga la indemnización de 17.000 millones de pesos acordada con la constructora Kodama. De este y otros temas, por supuesto, vamos a conversar con el actual ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, a quien agradecemos por venir a la mañana informativa. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Mónica. Bueno, le tocó su llegada al Ministerio de la Vivienda con todo el caso Kodama, la salida de la ministra Mate, y queremos partir por ese tema porque hay una noticia, ¿verdad?, de contingencia. Se ha trascendido que la ministra Mate tiene que declarar. Eso es un hecho. Lo que no está claro es en qué calidad, si testigo o como imputada. ¿Qué información maneja en primer lugar usted al respecto? Ninguna. Ninguna. ¿No está claro por parte del gobierno? No, absolutamente. Es un tema que corresponde a la Fiscalía. Este es un tema que está investigando la Fiscalía y ellos hacen las gestiones que estiman convenientes. Nosotros, la propia ministra entregó todos los antecedentes del caso a la Fiscalía, lo propio hicimos con la Contraloría. Una vez que recibimos el informe de Contraloría, nosotros hicimos llegar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano encargado de resguardar los intereses del patrimonio fiscal. Y la Fiscalía lleva su investigación de forma absolutamente independiente del Ministerio. Usted lo ha dicho ya, queremos que este tema quede en manos de la justicia, será el Consejo de Defensa del Estado el que tenga que intervenir para defender los intereses del Estado como corresponde. Sin embargo, ¿qué medidas está tomando usted como ministro para evitar que se vuelva a cometer este tipo de errores que sin duda son muy complicados para el gobierno y para la gente, porque es plata de todos, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Gonzalo, muy importante. Nosotros, cuando salió el informe de la Contraloría, en una declaración pública reconocimos que habían habido errores de control en el Ministerio y hemos tomado una serie de medidas para evitar que eso ocurra en el futuro. Hemos trabajado intensamente en esto en el Servicio Metropolitano. En primer lugar, reforzando los equipos técnicos y jurídicos de forma muy importante. También hemos introducido auditorías a la división de pavimentos, que fue donde se radicó el problema, pero también a la subdivisión jurídica del Servicio Metropolitano. Hemos dado una serie de otras instrucciones de procedimientos, como por ejemplo que se utilicen bases de licitación estandarizadas, que los servicios tengan que informar de cualquier contingencia legal, cualquier problema de cambio de contrato relevante, obviamente. Y muchas otras cosas más, por supuesto. ¿Eso no era parte de la orgánica y del funcionamiento habitual del Ministerio? Bueno, los ministerios tienen sus procedimientos de control, lo que estamos haciendo es reforzarlos para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir. Por eso, pero lo que usted describe no era antes parte del funcionamiento habitual del Ministerio. Esto, por supuesto, hay procedimientos de control que fallaron. Estos nuevos no son parte de las prácticas habituales del Servicio Metropolitano. ¿Con cuánto temor firma usted un documento cuando le llega a su escritorio ahora? Bueno, otra cosa que hemos hecho en el Ministerio es reforzar el área jurídica. Hemos traído a una profesional muy destacada, relatora del Tribunal Constitucional, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, la señora Sandra Ponce de León, y queremos tener una orientación jurídica muy fuerte dentro del Ministerio. Pero entonces usted pregunta, ¿con cuánta preocupación o con cuánta aprensión firma usted un documento hoy en día? Bueno, yo reviso y hay asesores legales en el Ministerio, insisto, que han sido reforzados y con cuidado, por supuesto. Y una pregunta, ¿usted tiene asesores a honorarios y cómo maneja la situación de que no le pase como con el señor Baeza, que después tengan un grado menor de responsabilidad administrativa por no ser funcionarios públicos? Yo no tengo asesores legales, aparte de la propia Fiscalía del Ministerio, la división jurídica, no, pero sí tengo obviamente los asesores legales, que tiene cualquier ministro, un jefe de gabinete, asesores para el área social, comunicación. Pero hoy día, asesores legales honorarios del Ministerio de la Vivienda, ¿usted no tiene? No tengo. Perfecto, justamente para evitar que después no puedan responder administrativamente como funcionario público, me imagino. No, yo creo que lo relevante es que hay una división jurídica que queremos fortalecer, que queremos que sea muy importante en el Ministerio, que tome todos los ámbitos jurídicos del Ministerio y estamos trabajando en esa línea. Ministro, para pasar a otros temas, ¿usted ha seguido en contacto con la exministra Mate? Yo llegué a tener una relación muy cordial y afectuosa con ella como intendente de la sexta región, una región afectada por el terremoto. Me tocó trabajar muy duro en el tema de la reconstrucción y por lo tanto estar muchas veces con ella en la región. Nos tocó resolver un problema muy difícil como el de Villa Cordillera, que es el tema más grande que había en Chile en materia de reconstrucción. 2000 departamentos, era algo realmente difícil y llegué a apreciarla muchísimo, creo que es una gran persona
y he hablado con ella por teléfono de cuando en cuando porque, bueno, mantuvimos una Pero relación. siguen en contacto, me imagino yo, porque, claro, en todo lo que se está realizando, usted lo ha dicho, estamos tomando medidas, etcétera, etcétera, me imagino que la comunicación con ella para poder ir entrecruzando información, ir arreglando situaciones que había que rectificar, ¿es fundamental o ella está como ya en otra y no quiere...? No, tuvimos el primer ministerio? día, obviamente, ella fue muy cordial, muy gentil, pasó prácticamente el día completo conmigo, donde me hizo una entrega de todos los temas y de ahí hemos conversado unas 2 o 3 veces por teléfono en un plano absolutamente social, porque le insisto, yo siento un gran aprecio por la ex ministra Magdalena Mate. Yo tengo varias preguntas del caso Kodama todavía que me quedan pendientes. La primera, ¿qué le parece que el Consejo de Defensa del Estado aún no haya decidido intervenir a nombre del Estado en todo el asunto judicial con la empresa Kodama? Bueno, el Consejo de Defensa del Estado es el organismo encargado de llevar la defensa, los intereses del Estado, son ellos los que definen las estrategias y bueno, ellos son los expertos, ellos son los que llevan adelante el proceso de defensa de los intereses del Estado y corresponde a ellos tomar las decisiones. Mi pregunta es qué le parece al ministro de la estrategia. Vivienda que todavía no se haya definido el Consejo de Defensa del Estado en eso. Esa es mi pregunta. El Consejo de Defensa del Estado está trabajando intensamente en esto y ya vendrá el momento de definir, de acuerdo a su propia orientación, lo que corresponde hacer. Según The Clinic, el presidente del Consejo de Defensa del Estado le habría presentado al resto de los consejeros la idea de llegar a un acuerdo con Kodama. Más allá de que eso haya sido así o no, porque es una versión periodística, ¿usted cree que corresponde llegar a un acuerdo con Kodama o lo que corresponde es declarar nulo el acuerdo anterior? Yo desconozco absolutamente las gestiones que puede haber hecho el Consejo de Defensa del Estado, no me corresponde, nosotros estamos abocados a nivel de las labores del Ministerio. ¿Hay que llegar a un nuevo acuerdo o lo que hay que hacer es desechar el anterior? Ellos son los expertos, nosotros cuando recibimos el informe de la Contraloría, lo que hicimos fue que entregamos ese informe al Consejo y le hicimos 2 preguntas. Le preguntamos que nos opinara sobre la posible nulidad de esta transacción y que nos dijera cuáles eran las estrategias a seguir en el caso de que esa transacción fuera nula. Y por lo tanto, ese es un ámbito que le corresponde a ellos. Es como, ¿Pero no tiene una opinión respecto a si hay que llegar a un acuerdo Kodama o no? A mí no me corresponde tener una opinión, son ellos los que definen cuál es el camino a seguir. Y lo otro, ¿tiene algún contrato actualmente con el Ministerio Kodama? Kodama en este momento no tiene contratos con el Ministerio, hay otros corredores, aparte del Pedro Aguirre Cerda, que ejecutó Kodama, con el cual hay algunos temas pendientes. ¿Lo va a tener en el futuro Kodama? ¿Le parece que una empresa que merezca la confianza del Ministerio? Yo veo difícil, dado lo que ha ocurrido, que vuelva a tener un contrato con el Ministerio en este momento, pero bueno, este es un tema que está siendo investigado y que corresponde a la justicia y no al Ministerio. Ministro, vamos a otro tema. Las principales metas y desafíos del Ministerio que usted encabeza ahora, obviamente la reconstrucción del país en la zona afectada. En el programa del presidente Piñera había una meta de entrega de viviendas en la política habitacional de más o menos 600.000. Sin embargo, el escenario cambió. Se sumaron más de 200.000 producto de lo que ocurrió, ¿verdad?, el 27 de febrero. Me han escrito desde el sur y me dicen, oigan, Dichato, todavía no hay ninguna casa hecha. ¿Cuántos subsidios han entregado, ministro, y cuántas casas hechas hay? ¿Y qué zonas no se ha avanzado nada? Bueno, ese es un tema vital, yo creo, de cómo se transmite la información y qué se transmite, y creo que es muy importante. Se han entregado una cantidad muy importante de subsidios, aproximadamente 146.000, pero hay que entender que después de entregar un subsidio hay un inicio de obra y después hay un término de obra. Y efectivamente, y aquí traje un gráfico, lo voy a mostrar, esto sirve para ilustrar esta idea. En este gráfico se muestra en esta línea celeste de aquí la entrega de subsidios. Pero después con un desfase, uno puede ver ahí en la línea azul, vienen los inicios de obra y después más tarde todavía vienen los términos de obra. Y bueno, se han iniciado aproximadamente 90.000 obras y se han terminado cerca de 40.000 obras. ¿Casa completa o eso incluye reparaciones? Incluye reparaciones y la proporción final va a ser aproximadamente mitad y mitad, 110.000 reparaciones, 110.000 construcciones. Entonces lo que hay que entender es lo siguiente, este ministerio en tiempos normales, sin terremoto,
se demoraba en promedio desde que una persona recibía su subsidio hasta que recibía su casa 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y cómo hacemos para agilizar el tranco? Porque creo Bueno, que es bien ambiciosa la aceleración. Tenemos una meta, nuestro énfasis ahora va a estar en que esas 90.000 obras iniciadas se inicien lo antes posible. Estamos demorando 6 meses en un proceso que antes tomaba prácticamente 12 meses y queremos que el proceso total, desde que la persona recibe el subsidio hasta que recibe su casa, sea de 1 año y medio. Ya, y se han tomado una serie de medidas para agilizar ese proceso. La otra parte de la pregunta, de verdad, me han escrito mucho que hay ciudades donde no se ha construido ni una todavía. ¿Qué pasa en Dichato? Bueno, y si es que no se han iniciado las construcciones, ¿por qué ha sido tan lento eso? ¿A qué lo atribuye usted? Es que hay que entender lo siguiente. Si usted va a construir un conjunto habitacional importante, grande, tiene que hacer mecánica de suelo, estudios de ingeniería, estudios de arquitectura, planos de especialidades, y eso toma tiempo. Y particularmente en algunas zonas donde hay efectos del tsunami, hay que expropiar terrenos, hubo que hacer estudios de riesgo, de simulación de tsunami, definir las áreas de riesgo, las áreas rojas, las áreas naranjas, las áreas verdes. Esto es algo que toma tiempo. Hay que tener presente lo siguiente. Japón acaba de anunciar su estrategia para enfrentar el desastre. Ellos se van a demorar 3 años en instalar las viviendas provisorias y 10 años en la reconstrucción. En Katrina, que es el huracán Katrina en Estados Unidos, se destruyeron 275.000 viviendas y ellos tomaron más de 8 años en la reconstrucción. Entonces hay que tener presente, y esto el presidente lo ha dicho, son metas que él puso. La reconstrucción va a ser una tarea de 4 años. Él ha dicho que el 100% va a estar terminada al 4.º año de su gobierno. Al 3.er año tenemos que tener un 90%. Y a fines de este año tenemos que terminar con la entrega de los 220.000 subsidios. ¿Se ríe usted? Es difícil, es una meta muy ambiciosa, pero estamos trabajando sin descanso para lograrlo. Y hemos hecho una serie de modernizaciones y ajustes para que esto vaya más rápido. Las cifras, porque es súper importante ir sincerando y transparentando todo. ¿En qué ciudades no se ha construido nada? Atendiendo a lo complicado que es y todas las explicaciones que nos ha dado. ¿En qué ciudades no se ha construido ninguna todavía? Bueno, en ninguna ciudad no hay nada en proceso. Pero casas construidas. Casas construidas, bueno, no sé el número exacto, porque son 40.000 casas en 260 comunas, no le puedo decir de memoria pero todas me las imagino comunas. Que tendrá clarito en cuáles no ha pasado nada todavía. Bueno, hay algunas, les insisto, zonas complicadas como Dichato, Constitución, donde está el tema del tsunami, donde hay que modelar, definir las zonas rojas, las zonas naranja, las zonas verdes, donde el tema es más complicado. A ver, una pregunta respecto a las cifras. Usted nos hablaba de ¿cuántas casas terminadas? Llevamos alrededor de 40.000 obras terminadas. Eso incluye casas y reparaciones. Le quiero preguntar, ¿cuántas casas nuevas hay levantadas de las que se destruyeron al día de hoy? De esas 40.000, aproximadamente un 95% son reparaciones y un 5% son obras terminadas. Hay que entender lo siguiente, en este grafiquito que yo le mostraba... serían 2.000 casas terminadas, nuevas. Sí, cerca de 2.000 casas nuevas, exactamente. Pero esa proporción va a ir aumentando en el tiempo. En favor de las casas nuevas. Exactamente, porque obviamente es más fácil iniciar una obra de reparación que una obra de reconstrucción. Es mucho más simple y toma menos tiempo terminarla. Sí, y en cuanto a las metas que le pusieron, el 2012 se supone que no va a haber nadie viviendo en campamentos. Para ese invierno no tiene que haber nadie. Esa es la 4ª meta que puso el presidente, que se la explicó. Él dijo pero aparte que de la gente en campamentos, hay gente en aldeas, perdón. En aldea. Aparte de la gente viviendo en aldeas, que es la forma en que se llama ahora los campamentos, resulta que hay muchas personas que están con su media agua en donde vivían porque ellos legítimamente quieren que ahí sea su casa. No es una crítica, no lo estoy diciendo como crítica, pero la pregunta es, ¿cuánta de la gente que perdió sus viviendas está en aldeas y cuánta de la gente que perdió sus viviendas está en el mismo lugar pero con una media agua? Bueno, la mayor parte de la gente no está en aldeas. De hecho, si uno piensa, hay 220.000 subsidios que entregar, son 110.000 de reparación o de recomponer una vivienda que era reparable y 110.000 obras nuevas. Y hay solamente 4.000 familias viviendo en las aldeas, poquito más de 4.000. Por lo tanto, la mayoría de la gente no está en aldea. O sea, la meta más ambiciosa es que al final del gobierno no haya nadie no viviendo en aldeas, sino que lo más ambicioso es lograr que la gente que está
habitando su mismo lugar, pero en una Mediagua, tenga su casa nueva. Exactamente. Eso Ahora, es más ambicioso. sí, esa es la meta más difícil. Aquí estamos hablando de como de 100.000 familias. Bueno, son 110.000 obras de reconstrucción. Ahora, yo creo que la reconstrucción está trayendo buenas noticias y me voy a permitir mostrarle un segundo gráfico, que es muy importante. Este gráfico muestra en la línea roja permisos de edificación en las zonas del terremoto, regiones sexta, séptima y octava, O'Higgins, Maule, Biobío. Y en la línea azul muestra el resto del país. Y vemos cómo en los 4 primeros meses del año los permisos de edificación en las zonas afectadas por el terremoto han crecido un 248% y en el resto del país un 44%. Esto es un hecho concreto, son cifras del Instituto Nacional de Estadística que muestran permisos de edificación. Estos permisos de edificación después se traducen en obra y de hecho nosotros pensamos que pueden haber problemas de mano de obra incluso en estas regiones. Y anteayer, con la ministra Matei lanzamos un plan de capacitación y de creación de una bolsa de empleo, en conjunto con las empresas que van a estar ahí trabajando en la región. Para capacitar a los trabajadores que en agosto tienen condiciones de... Exactamente. Además, adquirir y eso parte ahora en el mes de junio y esperamos poder capacitar a 50.000 personas en tareas como carpintería, albañilería, etcétera, etcétera. Ministro, otra cosa, me imagino que la tarea de reconstrucción también va a ir en paralelo con la política habitacional normal del gobierno. Y entiendo y me gustaría que explicara bien esto porque va a haber un énfasis en potenciar sobre todo los sectores medios en el acceso a los subsidios, fundamentalmente entre las 600 y 1.200 UF, y me gustaría saber cómo hacer eso. La dinámica. Un solo comentario respecto a la reconstrucción. No hay que levantar falsas expectativas tampoco. La reconstrucción es una tarea de 4 años muy difícil y el presidente ha dicho que esto es una tarea de 4 años y vamos a trabajar intensamente para acelerar los procesos, acortar los plazos, pero una casa no se construye en 2 días. Cualquier persona que haya llevado adelante un proyecto de construcción de estos conjuntos habitacionales de 400 casas toma tiempo. O sea, no hay que esperar que a los pocos meses de ocurrir la tragedia esas casas estén terminadas, pero el desafío es que acortemos los plazos y seamos capaces de cumplir las metas y lleguemos al 90% del tercero y al 100% del cuarto año. Pero volviendo al tema de la política habitacional, es un tema súper importante que va a salir ahora muy luego. El decreto está en la Contraloría, esperamos en cualquier minuto el decreto supremo número 1, le llamamos nosotros, de DS01, que involucra un cambio importante con un incentivo a la clase media, a los sectores medios y emergentes, para que con su propio ahorro o pequeña capacidad de endeudamiento puedan acceder a una vivienda mejor. Le doy un ejemplo concreto. Con la nueva política habitacional, una familia que se quiera comprar una vivienda de 800 unidades de fomento va a poder acceder a un subsidio de 400 unidades de fomento. Eso es un apoyo muy importante y es un segmento que estaba desatendido, porque el subsidio para los sectores medios era de 300 unidades de fomento y este es un subsidio que decrece desde 500 hasta 100 unidades de fomento cuando el precio de la vivienda llega a 1.400. Hay también muchas cosas extras que bueno, sería muy largo comentar, pero lo más importante, lo esencial, es que hemos llamado un premio al esfuerzo y un apoyo a un segmento que estaba desatendido. Lo que ocurría es que mucha gente que a lo mejor tenía la capacidad de comprarse una vivienda de 900 unidades de fomento, 800, se, entre comillas, disfrazaba de pobre y toda la demanda se concentraba en el Fondo 1, que es el fondo para las personas que no tienen capacidad de pago y que son viviendas de un valor menor. Yo entiendo que normalmente o siempre los terrenos que están más cerca del centro de la ciudad son más caros que los que están en la periferia, pero en algún momento va a ser parte también de la política del Ministerio de la Vivienda, aunque sea más caro, comprar terrenos que no resulten tan periféricos, porque es tremendo negocio para las inmobiliarias lograr la expansión eterna de esta ciudad y que siempre dicen, no, pero es que es para las viviendas sociales. Claro, pero las viviendas sociales terminan quedando también en la periferia como ha sido tradición, no digo de este gobierno, sino siempre, porque son terrenos más baratos. Mi pregunta en concreto es si en algún momento se va a poder subir lo que se paga por un terreno para viviendas sociales de tal manera que la gente que vive en estas viviendas, que ya son de menor calidad que las de cualquier persona que tiene más plata para optar una vivienda, pueda al menos en su ubicación
no quedar en la periferia, no tener que pegarse 2 horas de Transantiago en el día en desmedro de su calidad de vida, de sus hijos? Bueno, es un muy buen punto. Y hay que señalar que la política habitacional tiene subsidios especiales de localización y habilitación, que pueden llegar hasta 200 unidades de fomento adicionales. O sea, hoy día hay viviendas sociales que pueden estar muy bien ubicadas, en las cuales se puede llegar a pagar hasta 700 unidades de fomento. Ahora, hay que entender que esto tiene un límite. Son la minoría, no son la norma, yo lo entiendo. Son la minoría, pero tiene un límite y es complicado. Pero lo que sí se ha hecho también es poner un énfasis muy importante en la calidad de las viviendas. Y lo que hemos visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver, se están construyendo departamentos de 50 metros cuadrados. Ayer, y desde la administración anterior se amplió esta segunda pieza, con otras instalaciones, yo lo sé. Por lo tanto, pero se va a expandir esto las familias de que no están recibiendo cosas mucho mejores también, que es muy importante, porque al final hay un balance entre calidad y ubicación, calidad de la vivienda y ubicación. Pero tienen que resignarse. O sea, no sé si se va a poner algún énfasis más en que no queden siempre en la periferia o en la mayoría de las ocasiones. Porque a juicio de los expertos igual hay espacio aquí para... Bueno, lo que ha hecho, una cosa claro. muy importante es que el Plan Regulador Metropolitano, el PRMS 100, ahí famoso, nos metemos en otro tema polémico. Va a incorporar 10.000 hectáreas a Santiago. ¿Pero para dónde? Bueno, desgraciadamente la ciudad crece para donde puede. Mónica tiene mucha razón en plantear esto, porque todas las externalidades que tiene el hecho de tener muchas veces las poblaciones tan lejos, esa gente no solamente queda lejos de sus actividades, de su trabajo, implica 2 horas y media en el Transantiago, implica un déficit de calidad de vida en los que ya tienen harto problema. No, es cierto, absolutamente. Y ¿sabe qué? A propósito de espacio hay. En Cerrillos hay una ciudad bicentenario que está parada. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo va a resolver? Y en una de esas podría ser un espacio para poder ampliar. Eso efectivamente es un espacio importante. Estamos terminando los estudios requeridos para ese proyecto, pero sin duda que ese es un espacio muy importante y algunos pequeños espacios quedan. En la medida que hayan terrenos disponibles que permitan llegar a niveles razonables, obviamente que va a haber prioridad absoluta en ese tema. ¿Hay un plazo para resolver el tema del ex aeropuerto Cerrillo? Va a ser dentro de este año sin ninguna duda. ¿Y cuál es la idea que se tiene? ¿Puede adelantar algo? Prefiero no adelantar nada todavía, pero... ¿Sabe lo que pasa? Es que es súper importante para no solamente la gente de Cerrillo, sino que muchísima gente con unas aledañas que ven esto como un abandono, que es un... No, eso no va a seguir en abandono. Hay un parque que hay que abrir y hay un desarrollo que hay que empezar a hacer lo antes posible. Yo creo que ¿Pero va a ser repotenciar el proyecto inicial? Estamos haciendo los estudios y tenemos que definir exactamente qué vamos a hacer. Pero va a ser muy pronto. Ministro, pero... Vamos a venir aquí a dar a conocer el proyecto cuando lo tengamos listo. Pero un adelanto, una idea general, ministro. Una idea general. No, es un terreno muy importante que está en un lugar crítico de la ciudad, que tiene un potencial enorme y la idea es hacer ahí un buen desarrollo. Inmobiliario. Sí, esa es la decisión final, inmobiliario, sí. ¿Y hasta dónde crece Santiago? ¿Cuánto más tiene que crecer? Porque, le insisto, es un tremendo negocio que la ciudad crezca para las empresas constructoras. El punto es si para todos nosotros como ciudad es también un tremendo negocio. Bueno, desgraciadamente la ciudad crece y va a seguir creciendo. Vamos a llegar a 7 millones de habitantes muy luego y hay que planificar eso. Y un desafío que tenemos, hace más de 10 años estamos sin política nacional de desarrollo urbano. Y el presidente lo señaló en su discurso del 21 de mayo, una de las tareas que tenemos como ministerio, que son desafíos muy grandes, como la reconstrucción, la política habitacional, pero también el tema urbano. Tenemos como desafío sacar una política o tener un borrador al menos de política nacional de desarrollo urbano de aquí a fines de año. Y vamos a trabajar en formar los equipos de expertos, hay que hacer una serie de consultas ciudadanas y ojalá podamos tener un borrador antes de fin de año. Una cosita, ¿cuánto atrasó la reconstrucción el caso Kodama y el caso Jacqueline Van Rysselberghe? Bueno, yo el caso Jacqueline Van Rysselberghe, yo estaba en la 6ª región, así que no estuve involucrado en ese tema. Alguna información, y el caso Kodama, desde el primer minuto, y esto fue algo que me dijo el presidente, que esto no distraiga al ministerio de ese es el deseo, pero en la realidad, ¿cuánto le comentan a usted que ambos la casos realidad es que yo diría que prácticamente nada. Hay que pensar una cosa, esto se radicó en una unidad muy específica
del Servio Metropolitano, que es la unidad de pavimento. Hay que pensar que el Ministerio de la Vivienda, más del 80% de su presupuesto es el tema vivienda, no es el tema pavimento. Por lo tanto, hay 6.000 personas que trabajan en el Ministerio. En el propio Servio Metropolitano hay más de 800 personas que trabajan en los temas de política habitacional. Por lo tanto, en la realidad hay un enorme número de gente que sigue haciendo sus funciones habituales y de verdad, dedicamos todos los esfuerzos de esas personas, de esos equipos, al tema de la reconstrucción. Ellos no tienen nada que ver con esto y insisto, es una cosa muy específica dentro de un ministerio muy grande. Ministro Pérez Maquena, muchas gracias por venir a la mañana informativa. Muchas gracias. ¿Queda comprometido a entregar el plan definitivo de Cerrillos acá? Apenas lo tengo. ¿Usted se comprometió? Sí. No queremos conferencia de prensa. Está bien. Buenos días.